Buenos días, iniciamos la última charla de Cornellá dentro de la serie de Cataluña, Caminos y Ciudades. Estamos, por tanto, en la lección número 5 del Bajo Llobregat. Hasta ahora habíamos tratado, si recordáis la primera lección, el Cornellá, por así decir, oriental, contacto con Hospitalet. Después tratamos el casco viejo de Cornellá, luego la ampliación de ese casco viejo hacia la Riera, hacia los regadíos. Luego hemos tratado el Cornellá, por así decir, occidental, con toda esta gran nueva ciudad que se ha creado aquí. Y ahora vamos a tratar el Cornellá norte, el Cornellá alto, que es todo este impresionante actuación de distintos tipos de urbanismo en la parte más alta de Cornellá. Como veis, los barrios de Bonavista, La Gavarra, San Ildefonso, El Pedro. Y para que sepáis, bueno, los límites de, aquí tenemos la ronda de Barcelona, pues los límites de Cornellá, como recordáis, venían por aquí, y luego pasan por si cerca del puente y llegan hasta esta frontera, hasta Mercadona, incorporando todo el barrio San Ildefonso. Era una colina, ahora lo vamos a ver, y luego venían desde aquí, desde esta frontera de las industrias al cementerio que está aquí, hasta llegar de nuevo a la plaza, aquí en torno a la Bayer, ya en frontera con Esplugas de Llobregat. El eje principal, como veis, es este camino a Esplugas de Cornellá, camino de Cornellá, y luego tenemos una serie de barrios como el Pedró, toda la zona de la Gavarra y San Ildefonso y Buenavista. Y también tenemos aquí toda el área industrial con las Siemens y, por supuesto, el ferrocarril que separaba el Cornellá alto del Cornellá histórico. Aquí tenemos cómo era esto antes. Estos planos, para el que quiera disfrutar con planos antiguos, solo tiene que ir al IGN, comparador de mapas, y aquí buscar, este por ejemplo es 1.50.000 primera edición. Plano como de, cuyos datos son tomados como en 1900, es decir, ya es un plano apasionante porque es casi el primer plano que tenemos histórico de la serie de mapas de España. Luego tenemos el 25.000 primera edición, que ya es un plano de los años 70. Luego tenemos el actual, que podemos en él profundizar desde distintas escalas. Luego tenemos minutas y planimetrías. Minutas es un plano posterior a este, ya un plano que se prepara para hacer los planos 50.000 más detallados. Es una pena que falte en la serie los planos 50.000 pues de los años 60, que realmente existían, los años 70, pero bueno, también tenemos fotografías con la foto del vuelo americano del año 56, al alto pone fotografías. Bueno, aquí como veis tenemos los límites de Cornellá, fijaros que vienen por aquí, llegan hasta esta punta, prácticamente muy cerca, donde está Bayer, y luego, perdón, hasta aquí, y luego venían por aquí, veis aquí está el cementerio, y llegaban hasta esto que ya lo hemos visto antes, hasta la vía del ferrocarril. El vía del ferrocarril, como veis, marca la frontera entre este Cornellá alto de colinas, esto representa viñedos, mientras que esto es tierra de labor, cereal, entre viñedo y cereal. Parece que el cereal estaba en Esplugas y el viñedo estaba en Cornellá. Y como veis, aquí había una serie de caminos. Fijaros, estas son las curvas de nivel. ¿Veis? Se ve que es una zona, el final de la Sierra de la Marina, de Colserola. Tenía una serie de cerros. Los veis aquí con vaguadas, con pequeños valles, que es la frontera con San Juan. Este otro pequeña riera que viene prácticamente a la zona de la iglesia de Cornellá, y luego esta serie de caminos. Y fijaros que este camino, que va a ser muy importante porque es el que va a marcar esta nueva gran avenida, parece que es un camino trazado posteriormente porque va, como veis, así como este enfila a la mitad de esta colina, cosa más lógica, este en cambio va como lateralmente, sin ir ni por la colina ni por el fondo del valle. Es un camino extraño y como veis va muy cerca de otros caminos históricos, por lo cual yo creo que es un camino mucho más moderno. Mirar este camino, por ejemplo, que va de cerro a cerro, marcando un poco los límites, un camino muy bonito,
que en parte aún se mantiene en algunas calles, en parte ha desaparecido. Aquí ya va descendiendo. Aquí tenemos otro camino que va bordeando este último cerro. Bueno, en fin, como veis hay una secuencia de caminos antiguos que algunos se han respetado y caminos nuevos. ¿Veis? Por ejemplo, este camino que parte por la frontera, al lado del cementerio, luego tiene un extraño quiebro, vuelve a recuperarlo y llega aquí al límite de Cornellá. Fijaros cómo este está demasiado cerca de él, cual indica que este es un camino nuevo, porque si os fijáis aquí, este camino ya realizaba este paso de aquí a aquí. Es decir, se nota que es un camino nuevo que ha cortado un poco el paisaje. Bueno, aquí vemos la diferencia entre lo que teníamos, este eje aún existe, este camino antiguo ha marcado el barrio del Pedró, y luego aquí tenemos algunos caminos, por ejemplo este, que va por aquí, como veis, va marcando en estos barrios la frontera entre, entre algunas actuaciones y otros se han perdido ya. Aquí este camino que descendía, como veis, hay restos de este camino en esta calle que va por aquí. Bueno, sería apasionante recuperar en estos barrios los viejos caminos porque tenían mucho sentido topográfico, iban perfectamente coordinados con los cultivos y muchos tenían mucho sentido del paisaje, cosa que normalmente a veces las nuevas avenidas, nuevos urbanismos no lo han tenido. Pero bueno, esto es para que el que quiera ver la diferencia entre lo antiguo y lo moderno. Como veis, Cornellá ha perdido todo su paisaje alto, todos sus viñedos y todo ha sido absolutamente urbanizado. No nos queda más que este resto de cornisa, la poca cornisa que nos queda en esta frontera de aquí, donde además pasó ya la ronda de Barcelona. Aquí tenemos esta foto del vuelo americano del año 56. Veis que claro se ve el ferrocarril y el barrio del Pedró y este pequeño barrio de la Gabarra, y que, como veis, San Ildefonso estaba sin hacer. Fijaros que es muy importante, se habla de si existió una centuriación. Centuriación es cuando Roma actuaba en un paisaje, creaba primero su campamento, su villa, podía estar aquí, en la zona de la iglesia, en la plaza de Cornellá, plaza alta, y luego, a partir de los ejes de esa ciudad que había fundado, creaba una cuadrícula de cultivos, lo que se llamaba centuriación. Entonces, se ha discutido mucho si en Barcelona hay restos de esa centuriación. Aquí, como vemos, en este punto de giro, las parcelas no giran con la topografía, sino que, como veis, siguen todas ellas la línea, son parcelas que van casi perpendiculares unas a otras. Lo cual indicaría, fijaros que aquí las parcelas no van girando con la colina, sino que siguen rectas, ¿no? Aquí ha habido un punto de interrupción donde toda esta construcción, pero esto indicaría que quizás sí que hay aquí una centuriación, es decir, una parcelación del territorio por Roma en una gran cuadrícula para los cultivos. Sería muy interesante porque veis, sigue luego en esta impresionante zona de regadíos. Y bueno, es curioso que en este giro de la topografía realmente las parcelas no giren, sino que van prácticamente casi van perpendiculares unas a otras. Aquí lo vemos más de cerca. Fijaros, incluso los caminos denotan aún una parcelación paralela, ¿veis? Por supuesto que esto a veces se rompe porque hay caminos que van atajando, ¿no? Pero y la historia ha trastocado mucho lo que aquí ha pasado. Probablemente quizá antes de Roma había caminos que Roma tuvo que respetar, ¿no? Pero bueno, aquí vemos un poquito la situación antigua. Y ahora pasamos a este puente que a mí siempre me ha apasionado. Me parece un puente precioso, hecho con una enorme limpieza, por suerte no está pintarrajeado, donde como vemos un ferrocarril puede ser un elemento que pone orden en una ciudad, es el caso de Cornellá, que en algún momento puede ser sepultado, soterrado, y cuando no puede serlo, pues se convierte en una puerta preciosa para la ciudad. Esta es la puerta de unión del Cornellá histórico con el Cornellá alto, y me parece que es una puerta fantástica. Muy diáfano, muy limpio. Fijaros, esta es la cornisa que no te hemos hablado, que ha quedado rota por este vial, una pena, porque esta era una cornisa muy unitaria que unía con el Cornellá histórico, con el Cornellá dotacional de esta meseta.
Es una pena que este vial, creo que sobran viales. En Cornellá, como en todas las ciudades, se han hecho demasiados viales. Creo que el siglo XXI va a ser un siglo en que desmontemos viales, farolas y recuperemos viejos caminos y unamos espacios que han quedado fragmentados. Porque esta es una cornisa preciosa. Lo vimos en la lección, creo que era la segunda lección. Y fijaros, ya hemos cruzado el puente y aquí se nos aparece ya el Cornellá Alto con una tipología de baja más 3 en las primeras parcelaciones, una escala muy muy bonita, que luego ya fue subida, como veis, a baja más 4 con entrepisos, plantas bajas más altas. Este vial era un vial muy importante. Yo creo que el tranvía, perdonad, tenía que haber venido por aquí. No teníamos que haber hecho ese túnel sino que perfectamente el tranvía podía haber formado esta S, como formaba esta calle que sin ningún problema pasaba bajo el ferrocarril. Y aquí te fijaros este espacio tan amplio, tan bonito, con esta escala tan preciosa de baja más 3, unas casas que miran al paisaje, que miran ya por encima del tren, por encima del Cornellá histórico, y se forma aquí una cornisa preciosa. Por razón se llamaba Buenavista este barrio. Fijaros, ahí sigue la escala de baja más 3, una escala muy bonita, muy típica de Cornellá. Fijaros cómo aquí el tren se dirige hacia esa meseta alta que va a permitir sepultarlo, soterrar el tren ahí. Fijaros, aquí se va formando una ciudad es el borde de la ciudad alta, una dotación preciosa ahí y con una escala tan muy bonita. Aquí quizá aún no hemos valorado suficientemente esta cornisa de la ciudad, que es una cornisa muy bonita. ¿Veis? Sigue, ¿vale? El ferrocarril, como veis aquí, el ferrocarril no supone ningún problema para la ciudad, sino un elemento de vida. Y aquí vamos subiendo y aparece una arquitectura muy típica de Cornellá, que es esta preciosa. Fijaros aquí el arquitecto cómo ha creado estos torreones unificados en estas grandes terrazas. Cuando veáis un arquitecto que hace ventanas en esquina, normalmente es un buen arquitecto, porque no hay cosa más bonita que un espacio con ventana en esquina. Fijaros que esto ha unido los elementos horizontales, los ha flanqueado por torreones verticales. Fantástico. Y luego los salones, cocinas, no sé qué tendrá aquí, pues ha ido flanqueando el espacio. De manera que el hogar queda definido por una gran terraza y protegido por estos torreones. Luego él comprobó, aquí tenemos el mismo ejemplo, comprobó que esta frontera daba problemas entre los vecinos porque es una frontera demasiado débil, ¿no? Como veis. Y en el siguiente proyecto hizo ya esta otra solución, que como veis ha creado una jardinera que separa las dos viviendas. Ha mantenido la idea del torreón y la idea de la terraza que aquí ha quedado ya partida por esta jardinera. Para eso ha tenido que renunciar probablemente a alguna mayor anchura en los huecos, pero es fantástico. Como veis, este es un hogar que sea pequeñito la fachada, con su terraza protegida, algo que tendrían que aprender muchos arquitectos modernos, que no basta hacer una terraza que vuele y que quede totalmente desprotegida a las vistas, sino que lo ideal es que la casa la envuelva, la mire, como pasa aquí, como esta habitación mira el espacio de la terraza. Fantástico. Digamos que nos parece un arquitecto fantástico. Aquí seguimos y aquí ya ha habido un cambio de escala, ya se admite un piso más frente a este baja más 3 y luego se admite una planta baja demasiado alta, por cual queda la casa un poco descolgada. Y como vemos ya vamos con ese baja más 4 y seguimos por esta maravillosa cornisa de la ciudad, que como vemos no está valorada en su acera, aún no hemos valorado esta cornisa como se debe. Y como vemos esta ordenanza de planta baja tan alta, creo que fue un error porque no hacían falta. ¿Veis? Queda la casa un poco suspendida en el aire. Parece la dotación de las escuelas y allí sigue el barrio y aquí vamos a cruzar porque aquí, como vemos, el tren se va ya a soterrar. Y vamos a entrar en la cornisa final, en esta meseta más alta, donde aparecen una serie de viviendas. ¿Veis? Estamos pasando ya sobre el ferrocarril. Allí tenemos la torre, la iglesia de Cornellá, que marca el Cornellá histórico. Y aquí tenemos una gran serie de dotaciones escolares, institutos, escuelas. Es decir, la meseta esta ha sido muy bien valorada, aunque son edificios quizá demasiado cerrados entre sí. Pero fijaros qué densidad hay aquí del instituto, la escuela, la otra escuela, piscina,
Aquí, por ejemplo, se hizo un tanatorio que creo no es un punto bueno para un tanatorio. Luego ya aquí vimos como este error de estas construcciones, cuando esta era una meseta preciosa, marcada por el canal de la Infanta, lo separaba de la zona baja, el ferrocarril sin ningún problema la dibujaba la ciudad alta, y con este soterramiento permite enlazar con la zona escolar. Es decir, era una cornisa muy, muy bonita y aún no hemos sabido valorarla. Que aquí perfectamente este vial podría no haber existido. Bueno, lo hemos contado ya muchas veces. Pero es una continuidad de cornisa que habría que haber valorado más. Por desgracia, estas viviendas no pensaron lo bonito que era el lugar que estaban contemplando. Fijaros qué vistas hay desde aquí. Mirad cómo estorban estas construcciones. Allí veis el estadio del Español. Esta es la zona dotacional y como veis aquí aparecen estas torres que están mal situadas. No digo que estén mal situadas porque no había que haber dado edificabilidad a ese solar, haberle trasladado la edificabilidad a otro solar. Para eso están las normativas urbanísticas, las parcelaciones. Bueno, fijaros qué cornisa más bonita, casi la visión del mar a lo lejos. Fantástico. Muy bien. ¿Qué pasaba con estas viviendas? Que quizá les faltó mucha más vida en planta baja. No sé si estaban planteados como vivienda en planta baja. Bueno, son unos bloques pensados con rapidez en aquellos años, 50, 40, 50, para realojar gente y que no pensaron que era un frente de la ciudad bellísimo. Y lo era. Realmente, por suerte, tenemos hecho este paseo, esta conexión con las escuelas sobre el ferrocarril, pero nos falta ese comercio que habría dado vida a este maravilloso mirador de la ciudad. Como veis, es un espacio fantástico. Quizá ya aquí no habría que tener tráfico y bueno, resolver el problema de estas plantas bajas para que hubieran tenido vida. Como veis, la arquitectura, la terraza está más o menos protegida por la casa. Son arquitecturas sencillas, pero que están bien y que quizá ya hay mayor densidad en estos espacios que se van quedando sin luz o sin vistas. En fin, son tipologías que, como veis, no están pensadas para dar a un lugar tan hermoso. Y aquí llegamos a ese final del paseo donde está sin resolver. El soterramiento del tren fue demasiado corto y dejó sin resolver esta continuidad del paseo de la ciudad. Y aquí llegamos a un punto un poco crítico, donde se juntan dos tipologías. Quizás son de las calles más problemáticas de Cornellá. Con esta otra plaza, que curiosamente está dando un lugar fantástico, pero que el paseo de borde no ha podido seguir porque el ferrocarril, como veis, ha aparecido ya. Y perfectamente podríamos haberlo soterrado un poco más, para llegar hasta esa dotación y haber podido continuar el paseo de borde de la ciudad. Fijaros, este es un punto crítico en que con que el soterramiento hubiera llegado un poquito más hasta aquí, ya habríamos podido enlazar los dos paseos por este punto. Aunque esta arquitectura, como veis, no ha hecho ni caso a ese paisaje y se ha cerrado. Bueno, eso indica la calidad del arquitecto. Si seguimos por la calle que estábamos olvidándonos de esa cornisa, teníamos las escuelas y ahí aparece una nueva urbanización de grandes bloques. Estos están ya más separados, empiezan ya a tener sus terrazas, son bloques ya de mayor nivel, por así decir, y que se enfrentan a este otro tipo de urbanismo. Y queremos o no, bueno, aquí tenemos la parada de metro, lo cual es fantástico, y se genera un espacio, un poquito plaza de este barrio, como veis, un espacio de vida en el entorno de este barrio. Quizá aquí la actuación de la estación ha cortado los árboles que podían haber dado más vida a este espacio, pero bueno, se ha generado un punto de vida ahí. Como veis, es una arquitectura sencilla, pero que bueno, ya tiene unas grandes terrazas, grandes huecos, lo cual es muy de valorar. Y sobre todo sabemos que estas viviendas dan también hacia el otro lado, hay amplitud. Allí a lo lejos vemos ya otra tipología diferente. Acaba este barrio. Tenemos este espacio, como veis, donde está la parada de metro y que ha perdido todo su arbolado. Y es una pena,
podríamos recuperarlo perfectamente. Esta era la calle que veíamos un poco problemática con esta actuación, donde, como veis, el arquitecto aquí no le importó la visión del paisaje que tenía hacia allí. Aquí llegamos a otra actuación. El problema del urbanismo de estos años es que se actúa por polígonos, entonces cada polígono no hace caso a los demás. Es decir, es un urbanismo además abstracto, heredero del urbanismo de Centro Europa, que era un urbanismo realmente desastroso. Un urbanismo que no creaba ciudad, no le importaba, eran como piezas sueltas caídas sobre un tablero. Las viviendas tenían muchas posibilidades, pero era el urbanismo el que destrozaba las ciudades. Fijaros que aquí hemos pasado de aquí por lo menos se ha creado un espacio. Estas, en cambio, faltó esa visión de haber generado espacios más amplios. Aquí aparece este otro urbanismo que no hace caso para nada, ni en alineaciones ni en nada, con lo que ya estaba construido. Este que hemos visto también muy escaso. Y luego vamos a llegar a este otro urbanismo, que es todo el barrio este de San Ildefonso, que tiene la suerte de tener esta maravillosa cornisa en el paisaje y tiene la mala suerte de tener un urbanismo más. Bueno, aquí vemos cómo se ocupó todo este territorio. Aquí este es el plano 1.25.000, para lo que quiero que lo veáis. Un poquito más antiguo que en la situación actual. ¿Veis? Está sin conectar esto, sin construir en el entorno del parque de Can Mercader, pero ya está hecho todo el barrio de San Ildefonso. Y aquí vemos que va a cambiar la escala, se va a apostar por una arquitectura más alta. Tenemos esta maravillosa dotación que continúa esa preciosa cornisa, que es la que salva este barrio. Vemos cómo a estos arquitectos no les importó la visión del paisaje, ellos actúan con bloques paralelos, y aunque la vivienda pueda estar bien, los tendederos, cocinas, dormitorios, salón con una gran terraza, el urbanismo es lo que iba tapando unas viviendas con las otras. Es una pena, una pena. De Europa a veces vienen cosas buenas, pero normalmente vienen cosas muy malas. Bueno, aquí vemos la maravillosa cornisa que salva este barrio, con esa torre para ver las estrellas. Y tenemos un edificio que aparentemente atractivo, pero que ha tapado las calles que venían de los bloques de atrás, que estaban muy necesitados de luz. Entonces, en ese aspecto, pues ha sido una pena. Ahí vemos la enorme cornisa, la importancia de esta cornisa en toda esta área de Cornellà. Y aparecen ya otras tipologías aún más altas de torres, muy de moda en estos años, y que fueron, en mi opinión, fueron un desastre para el urbanismo. Bueno, aquí vemos cómo este edificio, aparentemente atractivo, sin embargo, ha tapado lo poco que tenía en estas calles, que era la visión del paisaje. Ya veis como aquí el arquitecto no le preocupó que unas dieran la espalda continuamente a las otras, que se taparan la luz. Bueno, era el urbanismo de estos años. Bueno, también se hacía un urbanismo bueno de estos años, pero es heredero de un urbanismo abstracto que el comunismo lo vio muy bien, le pareció que era perfecto, y que es un urbanismo nacido en Alemania en los años 30, con la Bauhaus, y que ha matado las ciudades y ha matado las viviendas y ha matado todo lo que podía haber matado. Aquí tenemos estas escalas. También es verdad que la vivienda pueden ser viviendas interesantes, pero añoramos la presencia de terrazas, añoramos una mayor alegría de planteamientos. Fijaros que la jardinería salva muchos de estos barrios, sobre todo la salva este paisaje fantástico. Hay interés, como veis, en la composición de la fachada, pero echamos en falta actitudes menos estéticas, porque sí, un balcón queda muy bonito, un balcón aquí en vuelo, pero es un balcón estrecho que no permite la vida de la familia en la terraza, en fin. Y luego jugamos a esos elementos ciegos en contraste. No sé, me parece que es una actitud más estética. Este elemento ciego ante un paisaje tan espléndido, no sé si tiene mucho sentido, sobre todo cuando la vivienda está dando
hacia el otro lado, hacia una casa que la tiene enfrente, a unos pocos metros. Fue una época en ese aspecto muy fría, muy abstracta, fijaros que la vivienda, pues bueno, empieza a tener elementos en que puede, pero esto es muy escaso, son viviendas pequeñas, pero a la vez vemos hay edificios de esta misma época con mucho más interés. Aquí tenemos otra, fijaros la densidad que tienen estos bloques que hemos visto, que la vivienda puede estar bien realmente, son 4 viviendas por planta. La pena es la actitud tan ajena al paisaje, ¿no? Porque podría haber tomado una actitud en que por lo menos se abriesen a la visión de ese valle que teníamos allí, pero ¿no? Son urbanismos hechos sobre el papel sin entender el paisaje ni el lugar. Aquí vemos ya una nueva actuación con un bloque continuo que por lo menos ha apoyado la idea de la cornisa. ¿Veis este gran bloque? Viviendas a uno y otro lado. Aquí lo vemos con un juego, quizás un bloque de una escala muy grande, frente a como veis, esta densidad tremenda de esta actuación. Y aquí tenemos la maravillosa cornisa que salva un poco todo este barrio de San Ildefonso. Ahí tenemos otro gran error, esas 2 torres que vimos en el parque al lado de la ronda. Como la ronda desciende, ahí tenemos actuaciones, el Corte Inglés, que lo vimos en la primera lección. Este es el parque tan bonito, como vemos estas torres no pintan nada aquí. Y ahí vemos la actitud de esos arquitectos que, como veis, frente a ese paisaje, creaban fachadas ciegas. Es realmente asombroso. ¿Por qué? Por no cambiar la planta de la vivienda. O sea, hacer la vivienda era idéntica aquí, como si estaba en medio, los dormitorios daban a patio, y si llegaban ante el paisaje eran incapaces de dibujar una nueva planta. Incapaces. Y eso produce estas secuencias absurdas de edificios que se van tapando la luz cuando tenían la luz esperándoles aquí, la visión incluso del mar. Y como veis, la cornisa es la que salva ese urbanismo abstracto tan duro del bloque último. Y aquí ya vemos, estamos actuando aquí. Este es un valle, una serie de vaguadas complejísimas, que lo veremos sobre todo al hablar de Esplugas, porque es ya este municipio de aquí, o cuando tratemos Hospitalet, si nos da tiempo a tratar Hospitalet. Y aquí está la ronda, que en mi opinión aquí cometió un error. La ronda era verdad que era muy difícil de trazar, era muy necesaria para rodear Barcelona, pero pienso que aquí podría la ronda haber adaptado más a la topografía y haber venido por este valle y haber probablemente girado aquí. Con lo cual habríamos tenido una ronda a una altura mucho más baja, que habría subido con mucha más suavidad. Sí que es verdad que habría tenido 2 curvas que suelen producir atascos, pero habría sido una ronda mucho más bonita, frente a esta que es una ronda, como veis, va muy forzada, con mucha pendiente, y veis que el trazado no es bonito, no son unas curvas pensadas de manera suave, natural. ¿Veis? Es verdad que era muy difícil trazar, ¿no? Pero lo entiendo, pero al fin aquí parte un barrio cuando quizá habría habido posibilidades de haber pasado por aquí. Bueno, es fácil criticar, pero como veis, esta altura esta altura destroza una ciudad. ¿Recordáis la ronda cuando estaba pasando donde el Corte Inglés, donde la zona del área industrial, como tenía una escala muy asumible, muy amena? Esto no puede ser, esto indica que aquí hay un fallo de trazado, de cotas, a pesar de que sabemos que tiene que pasar por encima del ferrocarril, pero no puede ser, esto no está bien. Aquí vemos un poco cómo era ese paisaje cuando se hace la ronda, y como veis había espacios que hubieran permitido probablemente pasar más suavemente. Creo que aquí hubo un fallo de querer ir demasiado recto en este elemento, porque la propia ronda no denota la topografía que había aquí, una topografía muy compleja de 2 valles paralelos, pero bueno. Aquí tenemos la parte de atrás de esta pieza nueva. Por desgracia no está bien ordenado, como veis estas dotaciones estaban giradas, este bloque ha ido para la cornisa. Bueno, y aquí tenemos esas torres
que van apareciendo en todo este barrio de San Ildefonso, estos jardines, secuencia de torres y esta rotonda de entrada a Cornellá, que es esta rotonda desde el puente al barrio. Aquí tenemos esta entrada con el campo de fútbol y la ronda. Como veis, baja con demasiada pendiente porque ha truncado aquí un poco la topografía. Esta es la entrada a Cornellá. Como veis, no es una entrada aún preparada, no hay edificios que te reciban con una cierta dignidad. Está faltando eso en este punto de Cornellá. Aquí vemos un poco los límites, ¿veis? El campo de fútbol, este es el puente que estamos viendo, y aquí Cornellá tiene esta secuencia de torres, este edificio curvo ya es de Hospitalet, y aquí viene por este borde, de San Ildefonso hasta llegar a esta rotonda. Aquí tenemos el plano que se llama Minutas, que es un plano con más construcciones que el plano 1.50.000. Fijaros que aquí ya está este barrio, está completándose y aquí aún está vacío, pero bueno, sirve para un poco, veamos, aquí tenemos este barrio que es ya de Hospitalet y aquí ya tenemos Esplugas, que está ya camino de la partición y es a punto donde está la rotonda que ahora que veremos luego. Bueno, aquí vamos a estos bloques. Fijaos que es una arquitectura que tiene un cierto interés. Quizá nos está faltando una gran terraza, un elemento más ameno. Estos elementos se pusieron muy de moda en aquellos años, pero echamos en falta mayor generosidad en las terrazas. Fijaros en cambio el mercado, qué bonito es, qué fantástico. Los elementos dotacionales a veces ayudan mucho en estos barrios para dar personalidad al barrio, que aquí lo tenemos. Mercado de San Ildefonso, estamos en el corazón de este barrio. Luego con estas avenidas, ¿no? Viviendas que, bueno, hay insinuación de tener un espacio libre, el gran salón, los dormitorios. Aquí tenemos la pequeñita iglesia, fijaros cómo ha cambiado. Antes, en la Edad Media, las iglesias dominaban la silueta de las ciudades. En este mundo, la iglesia prácticamente ha desaparecido y la silueta de las ciudades la marca la especulación realmente. Es el mundo del capitalismo y es idéntico al mundo del comunismo, idénticos. Tenemos cómo va la calle, va subiendo hacia este punto muy singular y muy bonito que es esta rotonda donde se han construido edificios interesantes. Aquí vamos dando el borde de la ciudad y estamos llegando ya a esta gran rotonda que marca el límite de Cornellá. Aquí se ha hecho este edificio, es un edificio, en mi opinión, fantástico, de una gran elegancia y que marca el comienzo de Cornellá, esta gran rotonda, y a la vez el comienzo de Esplugues. ¿Veis? Ahí vemos Esplugas, que la trataremos en las próximas lecciones, con esa gran avenida hacia allá, hacia la sierra. Y aquí empieza este gran eje de la carretera de Cornellá, donde, como veis, ha habido un cambio de escala en las actuaciones. ¿Veis? Era una calle que tenía una escala baja más 4, baja más 3, baja más 5, y no sé por qué se ha decidido cambiar la escala. Bueno, aquí tenemos la gasolinera, por supuesto, como he dicho en otras charlas, las gasolineras sustituyen a los viejos cruceros, que era el punto en que uno acababa de salir de la ciudad, rezaba para que el viaje fuera bien, o daba las gracias porque el viaje había ido bien cuando volvía a la ciudad. Y eran un punto de encuentro, de cruce, y las gasolineras se han colocado nuevamente en los puntos donde estaban esos cruceros o esas ermitas, porque son punto de parada y que podrían ser muy hermosas, podrían ser puntos realmente de crucero. Bueno, aquí veis el cambio que se está produciendo en el urbanismo. ¿Por qué una avenida que tenía una escala muy apropiada, como lo veremos luego en Esplugas, por qué de repente está cambiando la escala del urbanismo y está permitiendo esta ruptura de silueta? Pues son las modas actuales en que se está admitiendo un urbanismo que yo diría que está destrozando todo lo que se había logrado en los años pasados, que se había vuelto a manzanas mucho más amenas, más urbanas. Estamos volviendo al urbanismo abstracto, casi diría al modelo chino de urbanismo. Como veis, aquí también se ha roto el esquema de manzana y se está apostando
por esquemas de torres y por supuesto aquí. Y yo pienso, ¿qué aporta esto? Porque normalmente no tiene más densidad que una manzana de las que veis. A veces sí, ¿eh? A veces hay operaciones aquí de más densidad. Pero ¿realmente esto crea ciudad? ¿Esto aporta a la ciudad? Uno piensa que sí, que la ciudad moderna tiene que tener esas torres. Pero frente a este urbanismo tan digno, a mí me parece muy digno. A mí esta arquitectura de los años 40 me parece fantástica. Fijaros la composición con ventanas amplísimas, son composiciones casi palaciegas, y luego con esta actitud de baja y entrepiso que da ambiente de gran ciudad. Es unos bloques fantásticos. Este es idéntico, pero le han añadido estos torreones, y luego fijaros por detrás qué arquitectura tan espléndida. Sí, realmente era una arquitectura sencilla, ¿no? Pero, ¿veis? Es este zócalo con este, que eran probablemente terrazas acompañadas por estos. Es una arquitectura fantástica. Tiene que ver con lo que se llama arquitectura metafísica, yo río de Chirico, arquitectura pensada siempre bajo, como prismas puros bajo el sol, muy mediterránea. Y fijaros, esta escala de esta avenida, pues era una escala apropiada. Es una avenida que no va a tener la vida que va a tener la avenida en Esplugas, no sé por qué, quizá porque aquí era una frontera entre ámbitos, pues aquí estaban estas empresas. Fijaros cómo está cambiando con este mundo de torres. Sí, son torres atractivas, ¿no? Pero eh, ¿de qué sirve romper la silueta, pienso yo? Aquí Cornellá está adoptado la decisión de sustituir el suelo industrial por suelo residencial. Decisión muy peligrosa porque expulsa empleo. Fijaros, todo este territorio, aunque estaba separado del área industrial de las Siemens que tenemos debajo, sin embargo hay empresas importantes aún aquí. Y se está optando por expulsar de aquí a las empresas para crear un ámbito puramente residencial. Bueno, supongo lo habrán pensado bien. Si aquí empieza ya esta avenida, ahí vemos la ruptura de siluetas y allí vemos ya Esplugas. Y fijaros cómo en cuanto se recupera la escala normal de la ciudad, la calle se llena de vida. Eso es algo que normalmente las torres nunca logran. ¿Veis? Con el tranvía en medio. Claro, es fantástico. Estas aceras son una maravilla. Esto realmente es la ciudad. Claro, este es un baja más 3, un entrepiso alto. Aquí tenemos un baja más 4. Pero veis, es fantástico. Esto es realmente la ciudad. Vemos en una secuencia de elementos con elementos que inesperadamente estaban aquí, porque la avenida esta no tenía tanta fuerza. Es un edificio muy bonito, contraste en el elemento ladrillo de las comunicaciones y las oficinas. Y arquitectura a veces muy digna. Fijaros esta eh, qué limpia es esta arquitectura. Siempre con esta baja y entrepiso para crear ambiente de gran ciudad, a escala ciudadana. Y tenemos esa secuencia, también edificios, todos con un cierto interés. ¿Veis qué bonita este conjunto? El arquitecto está jugando a realizar la esquina con este juego de volúmenes. Me parece muy bien. O estos otros también. Fijaros qué secuencia también tan bonita, tan variada, de distintas arquitecturas. Esto es algo que me encanta de estas ciudades, la presencia de las terrazas, de los toldos, de cierta manera el disfrutar de la vida. Fijaros, aquí nos recuerda esta arquitectura con estos elementos en esquina, la que hemos visto en la lección anterior, sin duda, ¿verdad? Esas casas jardín con los elementos en triángulo en la parte de atrás. Bueno, como veis, interesantes con estos torreones que van emergiendo. Esta otra casa con la pérgola alta. Y sobre todo, fijaros qué maravillosa acera. Fantástica. Aquí, por suerte, el tranvía no ha estrangulado las aceras, sino que tenemos sitio con esta jardinería tan estupenda que tiene Cornellá. Otro edificio también muy cuidado, con mucho detalle. Y vamos bajando. Y edificios empresariales, de oficinas que vienen siempre muy bien estas avenidas. Y aquí la avenida empieza a romperse. Empieza a romperse por estos vacíos y también por esta actuación que, siendo una arquitectura buena, sin embargo, fijaros que es una arquitectura muy interesante,
sin embargo participa de lo que tiene toda esta arquitectura, que es que eh, busca siempre el contraste entre los grandes lienzos ciegos frente al lienzo roto de la torre, y que siendo una arquitectura muy buena, bueno, fijaros aquí, pues claro, desprecia la avenida. Y aquí vamos llegando a un punto donde se ha producido un caos de ordenaciones. Bueno, ahí veis ventana en esquina, eso siempre indica muy buena arquitectura, pero los enormes murallones ciegos como torreones, sí son muy bonitos, pero que a veces matan la ciudad, fijaros. Una arquitectura realmente espléndida, muy rica, de volúmenes, fantástica. Pero son torres, es decir, ha roto la continuidad del barrio que tenía detrás, y aunque ha logrado crear mucho ambiente, porque son torres muy bien pensadas, sin embargo veremos que no es lo mismo en el barrio interior. Y aquí se ha producido un error muy grave en el urbanismo de Cornellá. Aquí teníamos el instituto, un instituto fantástico, teníamos una enorme amplitud, estaba aquí la Siemens, y se han cometido dos errores. Primero, el intentar que el tranvía atajase bajo el ferrocarril, cuando podía haber pasado dando esta curva, mucho más natural, y luego se ha permitido construir estas piezas que, aun siendo piezas bonitas de arquitectura, urbanísticamente es un verdadero desastre. ¿Por qué? Porque han creado un callejón, una encrucijada extraña en un espacio cuya vocación era la amplitud. Fijaros, aquí teníamos la Siemens, allí tenemos las nuevas torres de la actuación, y aquí este era un espacio de una amplitud enorme en torno al instituto. La ciudad tenía que haber acabado aquí, y esto tenía que haber sido un parque en torno al instituto para ver el Cornellá histórico que está detrás, y esta edificabilidad habría que haberlo dado trasladada a cualquier otro punto de este entorno, que hay muchos espacios vacíos. Para eso están las reparcelaciones. Como veis, fijaros, esta era la avenida de borde de la ciudad, con estas torres que marcaban el eje de la avenida que llegaba, y esto no tiene mucho sentido. ¿Veis? Este conjunto es un conjunto muy bonito, a pesar de los problemas que tienen siempre estas torres, y que contrasta con el barrio que tenía detrás, que tenía este Baja más 3. Pero aún así, bueno, marcaban un punto en que llegaba la gran avenida a la ciudad. Y era un borde muy, muy interesante, muy bonito. Y ahora hemos creado un ambiente de una nueva manzana aquí. Fijaros qué bien hubiera estado esto ya abierto hacia el instituto. Como veis, esta secuencia es muy bonita, pero en parte le estamos matando al no haber pasado el tranvía por aquí, al haber atajado. Fijaros qué bonita frente del Cornellá Alto, frente ya al instituto, al Cornellá histórico. Mirar, aquí se ve muy bien. Teníamos este espacio fantástico como frente de este barrio del Cornellá Alto, que a partir de aquí sube hacia esa cornisa que va a saltar sobre el tren. Tenemos este eje que llegaba aquí, con estas torres que lo marcaban. Teníamos ya consolidado con esta arquitectura esta llegada, y teníamos el instituto. Y teníamos también esta fachada de la Siemens, que es una fachada estupenda. Aquí la vocación era haber creado un espacio aquí de transición entre la vieja ciudad y la ciudad alta en torno al instituto. Pues nos hemos empeñado en crear una manzana nueva aquí que estrangula totalmente estas conexiones visuales, que cercena este espacio, y crear además este vial que no tenía ningún sentido, cuando era un vial que perfectamente pasaba aquí bajo el tren y que rodeaba la ciudad, acompañando, abrazando, por así decir, este viejo barrio. En fin, errores que se cometen. ¿Veis? Aquí la vocación estaba muy clara. El instituto era el elemento de transición entre la ciudad alta y la ciudad histórica. Y teníamos estos vacíos maravillosos para haber creado aquí un gran parque que se abriese como un delta, abriese esta avenida hacia el viejo Cornellá. Desde aquí hasta el centro comercial había unas posibilidades enormes en este espacio. En fin. ¿Veis? Esto, por ejemplo, nunca tendrá solución. Estas calles en cuesta hacia un túnel, pues nunca pueden vivir, no podrá dar vida a estos locales. Y no hacía ninguna falta esto. Realmente este tranvía y este vial iban rodeando el instituto y llegando hacia allí. En fin. ¿Veis? Teníamos un frente ya hecho, fantástico. ¿Y esto qué solución tiene esto? Pues muy difícil solución.
Aquí teníamos el instituto precioso, que realmente continuaba los viejos caminos. Podríamos decir que igual este edificio hubiera estado mejor girado, mirando hacia uno u otro Cornellá, pero bueno, estaba aquí y era un edificio fantástico. Nos hemos empeñado en crear una manzana aquí, como veis. Otros me pueden decir que que el parque que yo propongo, el vacío, rompe la continuidad de la ciudad. Tienen razón. Que esto, en cambio, logra que haya una continuidad entre las dos ciudades. Sí, puede que tengan razón. Y aquí tenemos la estación de tren, como veis, era un espacio con muchas posibilidades. El precioso instituto, fantástico. Como veis, esto choca. Puede que yo no tenga razón, pero aquí algo raro está pasando. Una escala bajita de transición entre dos ciudades, en torno al ferrocarril, y no sé. El problema es que esto no tiene solución. Así como los viales siempre tienen solución, se pueden desmontar, derribar, cambiar, ya unos bloques de viviendas no tienen solución. ¿Veis cómo aquí todo esto estaba hablando de un espacio en torno al instituto? Y no sabemos qué sentido puede tener intentar crear aquí una avenida que no va a poder crearse porque está el instituto. Es decir, este bloque no va a tener nunca continuidad. Fijaros qué frente tan bonito teníamos, precioso, con dos escalas. Bueno, se había aumentado la escala. Y con esta puerta, que era la verdadera puerta de Cornellá, mucho mejor que el túnel que se ha hecho. Es fantástico. Bueno, y ahora nos vamos a meter en este viejo Cornellá, este Cornellá alto. Mirar estas casas también, con la ventana en esquina, fantásticas. Fijaros qué bonita es esta secuencia. Mirar, aparecen viejas construcciones. Fijaros qué secuencia tan bonita. Todas las casas tienen más o menos baja más 3, a veces baja más 4. Fijaros, es un eje maravilloso. Va encontrando con todo el rato pequeñas placitas, encuentros. La arquitectura siempre está llena de intenciones. Fijaros que aquí estamos mirando hacia abajo, este espacio. Es un barrio realmente muy vivo. Estas son las calles que ya miran hacia el mar. Fijaros qué secuencia es. Es un espacio muy acogedor, muy bonito. Es como una especie de rambla que va generando en estos encuentros espacios triangulares. Hay que decir también que la urbanización, la jardinería es fantástica. ¿Veis esa casa como ha resuelto con sus esquinas el paso hacia arriba? Otra de las calles que va hacia el mar. Qué bonito es cuando todas han respetado más o menos la misma escala, baja más 3, con edificios hechos todos con mucho cariño, edificios sencillos. Claro, esta misma casa, qué fantástica es, no es una terraza continua que a veces queda muy desangelada, sino que es una terraza acogedora, flanqueada por este espacio abierto. Casas fantásticas, son casas fantásticas. Y cómo todo el rato la escala es tan apropiada, tan bonita. Aquí ya tenemos un baja más 4, que va generando espacios muy vivos. Es fantástica esta calle. Me pareció una calle fantástica. No la conocía. Aquí va, aquí en este giro, va perdiendo quizá la gracia de las casas que van con sus quiebros y ya se dirige hacia otro tipo de ciudad mucho más, una escala mucho más brutal, como es esta, como veis, ¿no? Con esta arquitectura un poco ya más triste y el gran parque que articula, este gran parque que articula, pero esta secuencia preciosa nadie nos la quitará en el corazón de este barrio. Y esto rodeando el parque, estas casas de los años 40, veis, se forma un espacio que sigue teniendo vida, con aquellas torres al final. Y fijaros que al final este esquema de terrazas, vuelos, balcones, produce una ciudad muy viva. Acabo en estos bloques que me interesaron mucho porque son bloques muy puros, muy austeros, de esa arquitectura que os digo, está flanqueada por las piezas de ladrillo. Es una arquitectura fantástica y la veis más restaurada, muy austera, pero fantástica. Fijaros, este recerco de ventanas. Eran arquitectos muy buenos. Otra cosa es que el urbanismo no les acompañara mucho. Llegamos ya, fijaros qué pieza tan preciosa. La están ahora reformando, me da
mucho miedo. Ya veis que esta foto es del año 16, porque era una maravilla. Qué fantástica arquitectura y en esta articulación. Ahí vemos unas casas más amenas, y ahí estamos viendo las que vimos antes, en el eje de la avenida, esas casas palacio. ¿Veis? Aquí se está reformando esto, espero que no desaparezca esa celosía. Y ahí tenemos las casas que hemos visto antes, las casas palacio. Y ahora si entramos dentro del barrio, pues vemos pequeñas placitas donde se ha mantenido esta preciosa escala, donde hay muchos edificios interesantes. ¿Veis? Esta escala, este edificio ha querido mantener una escala más urbana con su entrepiso, pero realmente pienso que se puede ser muy feliz en esta ciudad. El mercado, claro, también con arquitecturas muy bonitas, y como veis, no hace falta hacer torres para crear una gran ciudad. Fijaros aquí, esta misma, qué graciosa con esta textura más brutalista frente al mundo del ladrillo. Y todas las casas tienen un cierto interés en estos barrios. ¿Veis? Hemos visto el mercado, esta otra placita de todo este barrio de aquí. Y aquí tenemos la Siemens, magnífica, con todo este espacio. Y vamos a ir por la zona esta del área industrial para volver arriba. ¿Veis? Aquí se hizo un polígono muy bien hecho, con el borde del ferrocarril. Ahí tenemos las torres que vimos en la lección anterior, las Siemens. Y bueno, muy bonita este polígono, con las oficinas aquí arriba, esta especie de torreones que van marcando. ¿Veis? Se ha creado un área empresarial que está muy bien en el límite. Este es el límite con San Juan. Claro, esta es la calle que va ya paralela al tren. Y bueno, pues está hecho con mucho cariño este polígono, la verdad. Aquí llegamos ya al cementerio, ya se amplió respecto a esos planos que veíamos. Este era ese viejo camino que veíamos en los planos. Grandes empresas que aún algunas están cerradas, otras no, pero que parece como si estuvieran condenadas por el ayuntamiento a pasar a ser suelo residencial. Aquí aparece San Juan ya con suelo residencial, pero una escala pequeñita, una escala muy bonita. Y todo esto que no sabemos si está ya condenado. Aquí vemos este final de San Juan. Fijaos que la escala es muy bonita y aquí aparece impresionante edificio de Bayer. Y como veis, hay empresas aún. Claro, es la construcción de estos bloques las pone en precario el suelo industrial aquí. Y fijaros que hay actividad, hay un contraste entre el mundo que llega con este edificio y el mundo que estaba, el mundo de polígono. Fijaros qué impresionante edificio, es como una pieza, como un diamante. Y aquí ya llegamos a la plaza que marcábamos de final de la ciudad, con este fantástico edificio. Ahí está la Bayer y aquí la avenida con las nuevas torres. Y bueno, con esta le acabamos Cornellá, que como hemos visto, al igual que nos pasó en Mataró, que pensábamos haber hecho una lección de una única lección o 2 lecciones, Mataró nos alargó muchísimo porque descubrimos una ciudad fantástica. Lo mismo nos ha pasado en Cornellá. Hemos encontrado una ciudad riquísima de espacios, de variación, de distintos urbanismos, de arquitecturas. Y bueno, damos las gracias a Cornellá por habernos permitido recorrer durante estos días su ciudad. Espero que os haya gustado y en la siguiente lección subiremos hacia Esplugas de Llobregat para culminar esta colina del Bajo Llobregat. Muchas gracias.